Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre es un placer acompañarles, Soriemi González, nuestras redes a su disposición, @argumentosegb y mi cuenta @Soriemi. Desde ya nos acompaña nuestro invitado para esta jornada, Andrés Ignacio Silva, quien es abogado y también consultor político. Gracias por estar en esta oportunidad en nuestro programa de Argumentos. Soriemi, gracias por invitarme. Bueno, un placer estar aquí después de que celebraron su tercer aniversario hace poco. Muchas gracias, así es, nuestro aniversario de Argumentos y como decíamos, la importancia de estos espacios para hacer análisis, para promover el debate y precisamente cuando hay tantos temas en el país que es importante analizar, que es importante que la gente pueda conocer qué es lo que está pasando. Y en este panorama donde hay diferentes noticias que van cambiando, en particular desde las políticas del gobierno estadounidense, con el tema, por ejemplo, de los aranceles, como vemos toda esta dinámica, a veces las personas se preguntan, bueno, ¿eso tiene impacto realmente en Venezuela? ¿Cómo eso también nos afecta al tema de lo que veíamos también que pasaba con los mercados internacionales? Como vemos, todo varía, y no solamente aquí en Venezuela, el panorama puede cambiar de un día a otro, sino también en el panorama internacional. ¿Cómo evalúas ese plano en ese sentido al día de hoy, al día de esta semana? Es decir, bueno, en estos momentos estamos enfrentándonos a unos mercados sumamente cambiantes debido a ese golpe en la mesa que dio Donald Trump en la política internacional. Estamos viendo que la política tradicional americana, cuando llegaban presidentes enfocados en dar un poco más de mano dura a sus políticas internacionales, iban destinados hacia que esta mano dura golpeara directamente a sus enemigos tradicionales o rivales tradicionales, mejor dicho, como lo pueden ser Rusia, China y otros países de este eje, mientras que sus políticas con sus aliados siempre se han mantenido similares, un poco más laxas, un poco más apretadas, pero siempre se han mantenido dentro de la cordialidad y dentro del entendimiento mutuo de que Estados Unidos funge como un centro de ideología liberal del mundo. En este caso estamos viendo que Donald Trump está partiendo de estas políticas y él le ha declarado guerra a absolutamente todo el mundo, incluyendo una isla poblada de pingüinos. Es decir, aquí no se tiene ningún tipo de consideración sobre ideología, sobre economía, sobre si es aliado, sobre si es rival, sino simplemente Donald Trump quiere que Estados Unidos sea nuevamente no un superpoder, sino que sea el superpoder, la superpotencia mundial a través de la cual pase todo el comercio internacional. Es por eso que a pesar de haber anunciado un cese a las tarifas o por lo menos una disminución al 10% de las tarifas para todos los países excepto China, con esto Donald Trump lo que está intentando es, también a través de esa personalidad egocéntrica que ha cultivado como personaje político, él lo que está diciéndole al mundo es que China no es quien va a mandar en la economía mundial, son los Estados Unidos. Bien, y justamente veíamos esa medida donde, bueno, Donald Trump anunciaba esa suspensión de aranceles durante 90 días para todos esos países que no habían tomado represalias, como decías, excepto China. ¿Cómo queda allí pues esa dinámica, como vemos, para algunos especialistas? Y leía, decía, bueno, quizás esto va a afectar más a China, va a afectar más a Estados Unidos. ¿Quién sería realmente el mayor afectado en esta situación? Definitivamente el mayor afectado es los Estados Unidos, no solo por la cantidad tan importante de productos chinos que entran al mercado estadounidense. Hay que entender que estas tarifas recíprocas, precisamente la base sobre las cuales fueron fijadas, es ese déficit entre el consumo americano de productos chinos y el consumo chino de productos americanos. Entonces ahí dejaron en evidencia la necesidad de esos productos chinos y un presidente como Donald Trump, que llega a la Casa Blanca bajo la promesa de disminuir precios, de hacer más accesible la vida del americano de a pie, del americano que día a día se está ganando una vida, los productos más básicos y más accesibles, que son precisamente los que vienen de China, van a sufrir a la hora de llegar al puerto americano una tarifa del 125% en estos momentos. Y bien es cierto, se puede intentar negociar entre los Estados Unidos y China una mejora en esas tarifas, pero es que China tiene un agarre en el mercado mundial muy importante a medida que los Estados Unidos se ha peleado con países en Latinoamérica y en Europa. Él ha ido dejándole a China un campo abierto. De hecho, Pedro Sánchez, el presidente de España, anunció que iban a fortalecer lazos comerciales con China y no con Estados Unidos, a pesar de Trump haber hecho la amenaza de que eso prácticamente los enemistaría como naciones. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos, en una búsqueda de poder
está cediendo una cantidad absurda de espacios y estamos viendo a China muy hábilmente aprovechando estos espacios y creciendo su economía a pesar de estas tarifas del 125%. Bien, Andrés, y también conversando bueno, evaluando también los comentarios que hacen los especialistas internacionales, también mencionaban cómo va a quedar las relaciones en el tema de, bueno, Venezuela-China. Algunos decían que quizás China ya no vea a Venezuela como un aliado como lo veía antes. También, ¿cómo ves ese panorama de cómo quedan entonces en ese tema, en el juego, la dinámica entre los países? Es así, en Venezuela en estos momentos estamos precisamente sufriendo las consecuencias de una ruptura parcial de relaciones nuevamente con los Estados Unidos, con todo el tema de las licencias petroleras y de gas, y el gobierno entiende que esta es una relación que de cierta manera hay que seguir fomentando y hay que seguir construyendo sobre la base de lo que se tiene. El aumento de los precios en Venezuela, directamente una de las causales es esta revocación de las licencias y existe una posibilidad de que estas licencias se renegocien para mantener a empresas como Chevron operando en el país. Y es por eso que China, a pesar de que en Venezuela todavía existen oportunidades, también se ha dicho que distintas empresas energéticas chinas están buscando oportunidades de inversión en Venezuela, pero sí mantenemos una prioridad, o deberíamos mantener una prioridad importante de rescatar esa relación y de que así sea una licencia con condiciones disminuidas para Venezuela, se mantenga Chevron para asegurar ese flujo de dólares en el país y que podamos un poco detener esta brecha cambiaria que cada día ha ido creciendo. ¿Cuáles escenarios ves posibles en ese sentido? Como ves, algunos dicen, bueno, quizás se van a extender las licencias, quizás no, en el sentido de cómo podríamos ver el panorama según, bueno, las características que estamos viendo de Trump, las decisiones también que está tomando con el tema de los aranceles y que son decisiones que van variando con respecto al día. O sea, por ejemplo, anunciaba aumento de aranceles, ahora anuncia una pausa de 90 días, entonces, bueno, a medida que pasan los días, pues cambian esas medidas. Bueno, es que la manera de Trump de hacer política es absolutamente errática y cambiante, que prácticamente día a día puede estar variando. Vimos que durante las primeras 2, 3 semanas de la presidencia de Trump parecía haber una postura más abierta hacia negociar con Venezuela, con la reinstauración de vuelos para devolver a los migrantes, con precisamente la renovación automática que se dio pues, la primera vez con estas licencias petroleras, pero de un día para otro pareciera que hubo un vuelco de 180 grados en estas relaciones. Eso también es impulsado por distintos factores políticos, como los congresistas María Elvira Salazar y Díaz Balart en el Congreso, como el secretario de Estado Marco Rubio y otros personajes que precisamente buscan instaurar esa política de máxima presión en Venezuela. Para Donald Trump, a lo interno hay una postura clara y es que su prioridad es el tema de los migrantes. Y el gobierno de Venezuela entiende que esa para ellos es una ficha. Es por eso que a pesar de la revocación de las sanciones, de la licencia y a pesar de la situación que estamos manejando actualmente, se ha intentado mantener una frecuencia con el tema de las deportaciones de migrantes para mantener la puerta abierta a seguir negociando esa licencia. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con este tema con Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Ya venimos. Más de 20 años analizando. Seguimos en Argumentos conversando con Andrés Ignacio Silva y hacíamos este análisis de cómo está la situación entre las medidas del gobierno estadounidense, el tema de China, el tema de Venezuela y a la vez también cómo esto incide en la dinámica de nuestro país, las expectativas también que hay y cuál realmente debería ser el debate hoy en día y en qué se debe centrar en nuestro país, porque cada uno de estos factores inciden, por ejemplo, en lo que pasa con la industria petrolera, en la economía y a su vez todo también debe incidir en la dinámica política. ¿Cómo evalúas que hoy en día debe centrarse realmente el debate y las medidas que deben aplicarse? Sí, bueno, en estos momentos hay que entender, por lo menos desde el panorama internacional, juega un punto a favor para Venezuela, que es que antes, si uno estaba marginado por los Estados Unidos, uno estaba marginado por el resto de la comunidad internacional.
después de estas políticas recientes de Trump, todo el mundo está marginado en la comunidad internacional, por lo que por lo menos estamos cerca de tener una igualdad en el terreno internacional con otros países. Entonces, en estos momentos Venezuela tiene que dedicarse a seguir construyendo confianza hacia lo internacional para poder llegar a un acercamiento con esos países que están interesados en seguir haciendo negocios con Venezuela. Tenemos ejemplos de empresas energéticas y de fabricación de materia prima americanas, de la India, de España, que el tema de las licencias de los FAC les fue un golpe duro, les está afectando en sus negocios y que ahora, con el nuevo plan de tarifas de Donald Trump, de no resolverse en este lapso de 90 días esas negociaciones, Venezuela vuelve a ser un aliado atractivo donde ellos pueden seguir negociando y donde ellos pueden, ante un mercado que cada día se va a poner más caro, conseguir materia prima y materia energética mucho más barata que en otros mercados. Bien, también en este sentido, ¿cómo evaluar cómo pueden avanzar en este periodo de tiempo? Bueno, quizás ahorita ya estamos terminando el primer periodo, el primer trimestre del 2025 y uno se pregunta, bueno, estamos iniciando así, quizás cómo vamos a terminar el año, cómo quizás, como decías, bueno, ya hubo un primer acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, y quizás muchas de estas medidas, y lo mencionaba el presidente estadounidense, que muchos países se han acercado a él en búsqueda de justamente hacer esos negocios, de buscar oportunidades. ¿Cómo quizás podrían quedar entonces esas posturas entre Venezuela y Estados Unidos? Algunos especialistas también, por ejemplo, daban el panorama de que, bueno, quizás Estados Unidos lo que quiere, en el caso de Venezuela, es que todo el petróleo al final quede para Estados Unidos, como decías, bueno, recuperar parte de ese territorio y un mercado que actualmente el mayor porcentaje va a China. Entonces, quizás, ¿cómo puedes visualizar ese panorama a futuro? Es así, Venezuela tiene que tomar una decisión importante en ese tema sobre la importancia que le van a dar a la influencia de los Estados Unidos en su venta de petróleo. Porque, como estás diciendo, cuando Donald Trump impone lo que él llama second-hand tariffs, tarifas de segunda mano o de segundo nivel, en este caso, esto lo que significa es que todo aquel que no sea los Estados Unidos y pretenda comprarle petróleo a Venezuela va a tener tarifas que llegan, si no me equivoco, al 25%. Entonces, con esto, el gobierno de los Estados Unidos desestimula ese incentivo que tienen otros países para acercarse a Venezuela y además quedó comprobado que otras empresas privadas, como las de Harry Sargent y otros inversionistas, están siendo retiradas de Venezuela. Porque nuevamente, ante este mercado donde cada día se van a poner más caros los commodities, en Venezuela hay un mercado atractivo para los Estados Unidos y Donald Trump, que en estos momentos no está actuando basado en principios ideológicos o liberales o de libertad bajo el concepto de libertad americano, sino meramente pensando en transacciones y en aliados, él ve en Venezuela una oportunidad de imponer mano dura, pero a la vez de aprovecharse para beneficiar a los Estados Unidos y para beneficiar lo que para él es un legado político. Bien, y ahora en este panorama, ¿cuáles deberían ser las actuaciones en el plano político, por ejemplo, desde el gobierno, desde los sectores de oposición, desde los diferentes sectores del país? ¿Cómo te preparas y cómo enfrentas esta situación? Bueno, en este primer semestre del año hay una clara oportunidad para el gobierno nacional de proyectar confianza hacia los Estados Unidos y es precisamente las elecciones que se están contemplando para el 25 de mayo. Viene un periodo de postulaciones actualmente, ya después en lo posterior vienen las campañas, ya el Gran Polo Patriótico anunció cómo planea que va a hacer su campaña y por otro lado tenemos a facciones como la de Enrique Capriles con la Red Decide, que por lo menos están asomando esa intención e intentando canalizar un voto opositor que todavía quiere votar. De aquí a que eso proyecte una confianza internacional, el gobierno tiene que ver esta elección estratégicamente, porque lo más probable es que un gran número de votantes opositores se abstenga de la elección, por lo que aquí tienen la oportunidad de, dando condiciones mínimas, permitiendo inscripciones de candidatos y permitiendo que se desarrolle una campaña, de ellos lograr una victoria contundente, legítima y verificable para ellos, donde ellos puedan llegarle a la comunidad internacional, sobre todo a los Estados Unidos, y decir, a mí se me exigieron unas condiciones mínimas electorales para el levantamiento de sanciones, aquí están las actas, aquí están las pruebas y aquí está el resultado que nosotros conseguimos a través de este proceso. Y si ellos logran canalizar ese proceso, donde las únicas dudas provengan de personas que no participaron en este proceso, un Donald Trump que no se rige por principios morales profundos, él va a ver una pequeña ventana de acción para nuevamente
tomar a Venezuela e impulsarlo como aliado comercial. Bien, ahora mencionabas esa parte de que el gobierno debe ver como estratégica estas elecciones en el plano de la realidad y en el plano de lo que observa el ciudadano en la calle. Realmente estas elecciones se están viendo de forma estratégica cuando vemos que, bueno, hay denuncias, por ejemplo, quizás de opacidad en el tema del Consejo Nacional Electoral, falta de información, que la gente realmente, ese ambiente electoral, muchos especialistas decían no hay un ambiente electoral en el país. Incluso cuando esta semana iniciaba el proceso de postulación, diferentes partidos políticos denunciaban que no había iniciado, de acuerdo al cronograma, como estaba establecido, las postulaciones, la página no abría y una serie de denuncias que entonces, bueno, uno se pregunta realmente cómo avanza este proceso y realmente cómo lo está viendo el país, un proceso electoral. Es así, Soremi, es que como lo planteas, precisamente se está perdiendo una oportunidad para el gobierno de hacer de estas elecciones una herramienta de legitimidad y de atracción de inversionistas extranjeros, como lo son los inversionistas americanos. Estamos viviendo unos momentos en Venezuela donde unas elecciones tan importantes como lo son las elecciones de gobernadores y de diputados, estas elecciones en la opinión pública y en lo que se habla en el día a día han quedado relegadas a un segundo plano. Es decir, en la calle no solo no se habla de las elecciones, la mayoría de las personas no saben que estas elecciones están pasando y un grupo importante de los pocos que sí lo saben no están dispuestos a participar después de los sucesos del 28 de julio. Entonces, en estos momentos hay que entender que si seguimos de esta manera y digamos que no se le permite a los candidatos opositores inscribirse o digamos que el gobierno no intenta promover estas elecciones o por lo menos situarlas comunicacionalmente con mayor relevancia que la que tienen actualmente, este va a ser un proceso que va a pasar de trámite, va a pasar de largo y va a ser desaprovechada esta oportunidad. Bien, en ese sentido, ¿qué otros retos pudiéramos ver que tienen estas elecciones que, como mencionas, bueno, después del 28 de julio quedó un panorama bastante complejo en la dinámica electoral, incluso dentro de la misma estructura del Consejo Nacional Electoral? Entonces, ¿qué retos quedan allí y cómo realmente recuperar esa dinámica electoral en nuestro país? Bueno, el principal reto es recuperar la confianza ciudadana que directamente se transmite en movilización ciudadana. Lo que se está anticipando en estos momentos es que sean unas elecciones que cuenten con altísimos niveles de abstención y por cómo se está llevando actualmente la política dentro de la oposición y por las grandes brechas que están llevando a lo interno, las divisiones y las peleas, no pareciera que habrá una reconciliación con suficiente tiempo como para rescatar ese voto y que tengan postulaciones medianamente competentes. Un tiempo también muy corto. Es así, es un tiempo muy corto, es una elección con muy poca preparación y además una elección donde sí, es cierto que ya se anunciaron los candidatos a las gobernaciones del gobierno, pero la oposición todavía no lo tiene claro porque todavía no se tiene claro a lo interno cómo van a ser las repercusiones de quienes participen, tanto en la opinión pública que van a ser criticados por nuevamente participar en un evento electoral en Venezuela, como también por miembros de la oposición, de la facción de María Corina Machado, por distintos miembros de la plataforma unitaria, donde los mismos miembros de la oposición están siendo difamados, atacados y tildados de alacranes y demás términos, cuando ellos están en su legítimo derecho y en su legítima búsqueda de lo que es el fin de la política, que es de fomentar la participación ciudadana, de acudir a elecciones y de utilizar el poder que tiene un partido político para hacer escucharse la voz de los ciudadanos y para buscar asumir un mandato ciudadano a través del voto. Bien, nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Andrés Ignacio Silva. Y en este panorama electoral, ¿cómo evalúas que está la oposición en este momento, cuando, bueno, todavía no se ha evaluado puntualmente
cuáles son los candidatos que están debido a este proceso, bueno, de postulación en el Consejo Nacional Electoral y que, bueno, todavía también les queda un lapso de modificaciones, pero ¿cómo evalúas que va la oposición a estas elecciones? Y también ¿cómo evalúas quizás estas, no sé si llamarlo diferencias, pero sí quizás, bueno, hay un sector que decidió no participar, hay otro que dice, bueno, nosotros sí queremos, y han surgido también nuevas plataformas, como el caso que mencionabas, por ejemplo, de Decídete. Entonces, ¿cómo evalúas quizás ese panorama que está para la oposición? Bueno, es evidente que la oposición está acercándose a las elecciones del 25 de mayo con una posición muy debilitada respecto a todo lo que se construyó políticamente para el 28 de julio. Y esto no es solo debilitado por los resultados del 28 de julio, que por supuesto generaron desesperanza, ansiedad y distintas emociones negativas para mucha gente, sino a lo interno de la oposición. Pareciera que para algunas facciones esa era la última elección que íbamos a tener en Venezuela si no se lograban los resultados. Y si algo ha demostrado la oposición es que ellos han probado todas las variedades de opciones que se han podido plantear. Ellos han probado la protesta, ellos han probado las elecciones, ellos han probado la abstención y los momentos históricos donde la oposición obtiene mejores resultados, donde se ve más representada la gente y donde por lo menos se le da mayor visibilidad a los temas que a ellos les interesan, son los momentos en los que se acude a las urnas, son los momentos en donde hay participación electoral. Entonces, en este momento, cuando los personajes de mayor relevancia dentro de la oposición son los que están promoviendo la abstención, pero hay un bloque importante promovido por partidos de mucha historia y trayectoria, buscando que sí se participe y sí se vote en estas elecciones, vemos cómo se generan estas brechas que además han llevado a una guerra sucia de insultos, de difamaciones, que a la única persona que están debilitando es al opositor que quiere votar o al opositor que quiere participar en las elecciones. Porque está bien, si un ciudadano quiere legítimamente abstenerse del voto, está en su derecho. Pero de ahí a promover un plan de abstención, donde no solo el plan es no votar, que eso es un no plan, sino además no se plantea qué es lo que se va a hacer después de no votar, uno lo que está invitando a la gente es a quedarse a su casa, a esperar que le caiga una solución del cielo, y eso es inaudito, es absurdo. Entonces, lo que hay que hacer es, aquellos venezolanos que estén dispuestos a mantenerse todavía políticamente activos, entendiendo que la política no para, indiferentemente de lo que pensemos sobre la situación sigue país. teniendo demandas realmente. Es así, uno es quien le demanda a la política. Hay que ver a esta elección como una oportunidad para nuevamente posicionar las narrativas y posicionar a la oposición para volverse mediana o altamente competitiva en las elecciones y que de aquí al futuro se tenga mayor fuerza para cualquier reclamo ciudadano que se quiera hacer. ¿Y qué hace falta justamente para eso que mencionas, que sea altamente competitiva? Porque realmente eso es algo que se espera, bueno, en diferentes elecciones, y si vemos quizás el escenario de las últimas elecciones de gobernadores, uno de los factores que incidió fue el tema de la división, el tema de que, bueno, existían muchos candidatos, que si tú sumabas en algunas gobernaciones los votos de todos los candidatos de oposición, era mayor al partido de gobierno. Entonces, quizás, ¿cómo hacer que eso cambie y que realmente puedan ser altamente competitivos? Es decir, lo primero que se tiene que hacer son realizar esfuerzos para que la plataforma Decide no se convierta en un nuevo chiripero, que es lo que pareciera estamos viviendo en Venezuela. En vez de ser un chiripero para la presidencia, como lo vivimos con Rafael Caldera en su última elección, estamos viviendo un chiripero que pretende llenar gobernaciones y curules en la Asamblea Nacional. Y esto precisamente es lo que no le está dando fortaleza a esta plataforma para ser competitiva en esta elección. De ahí en adelante lo que hay que hacer es buscar unidad a lo interno de la oposición y hacer entender quizás no que todo el mundo se sume al voto electoral, porque como digo, es legítimo que un ciudadano quiera abstenerse, pero es que a mi parecer lo que no es legítimo es que una plataforma política pretenda sumarse a la inacción, porque precisamente los políticos y los partidos políticos están hechos para la acción, para el voto, sea el voto como una herramienta para conseguir poder o sea el voto como una herramienta de protesta y de vocería ciudadana. Porque en este caso, si bien no todos los factores, es decir, yo no estoy esperando que María Corina Machado le haga campaña a Tomás Guanipa para la Asamblea Nacional o a quien sea que vaya a participar, pero lo que yo sí estoy esperando
es que a quienes participen no se les ataque, no se les difame, se les respeten sus espacios de participación para que de aquí en adelante el ciudadano no perciba esa pelea interna, pueda acudir a las urnas y se logren unos resultados que puedan contribuir a esa misión que tiene la oposición venezolana, que es poco a poco ir conquistando espacios de poder. Y realmente ese ha sido un error quizás repetitivo, el tema de que, bueno, las diferencias de ideas no pueden coexistir. Entonces, bueno, si piensas diferente o tienes algún punto diferente, entonces, bueno, te señalo, te juzgo. Y como decías, comienza esa ola de quizás de menospreciar a la otra persona, cómo también eso influye en la dinámica y cómo cambiar quizás también esa forma de que ya se viene repitiendo, no es reciente, tenemos años quizás en esa dinámica y que también polariza el proceso electoral y lo veíamos ya desde las últimas elecciones. Es que sí, aquí hay dos aristas al problema. La primera arista es que es un problema cíclico. Cada tanto tiempo se repite el ciclo, vamos a elecciones, nos abstenemos, vamos a elecciones, nos abstenemos. Entonces, cada vez que al pueblo se le está dando una directriz, cuando la captan, la entienden y comienzan a sumarse a ella, se les cambia. No, ya no vamos a votar, ahora nos vamos a abstener. Ok, vamos a abstenernos, me convences de que no debemos ir a votar. Pero entonces pasa el tiempo y vuelvo a decirte, no, pero ahora sí vamos a ir a votar. Entonces la gente está en un vaivén constante y a quien se le está convenciendo de no ir a votar es una persona que va a quedar estigmatizada como un no votante por un periodo muy largo de tiempo. Y es por eso que la construcción del voto ha tomado tantos años, la elección del 2020, la del 21 y después la del 24. Entonces ahora en la del 25 lo vamos a volver a abandonar y vamos a volver a cero, vamos a volver a no tener esa base y vamos a tener que hacer un gran trabajo para volver a recoblarlo, porque esto va más allá de la confianza ciudadana, sino va a la disposición que tiene el ciudadano para afrontar este problema. Y el segundo es precisamente que gran parte de estas narrativas vienen de personas que ni siquiera están viviendo la realidad venezolana. Son matrices de opinión que están surgiendo desde los Estados Unidos, desde España, desde Colombia y desde otras ciudades por personajes que, por supuesto, ellos están buscando hacer política, pero es una política distinta en espacios internacionales que solo se nutre si en Venezuela hay conflicto. Entonces, ellos están nuevamente en su derecho legítimo de promover aquellas narrativas que les interesen, pero no por ello van a desestimar y van a atacar a aquellos que en Venezuela están haciendo política, porque ellos desde afuera siguen siendo políticos y ellos tienen que entender que aquí estamos haciendo política y estamos buscando construir país. Y desde Madrid yo no construyo Venezuela. Venezuela se construye desde las regiones, se construye desde Caracas y se construye con un esfuerzo constante que si buscamos destruir la confianza del voto, vamos a quedarnos en el piso sin ninguna posibilidad de movernos y de avanzar. Bien, importante es eso que mencionas, avanzar hacia las soluciones con la realidad que hay en nuestro país. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con Andrés Ignacio Silva, ya venimos con más argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Andrés Ignacio Silva. Ya nos queda la última parte de este segmento, luego vamos a recibir a otro invitado. Y me gustaría también conocer tu opinión acerca de también las noticias que han surgido esta semana. El presidente de la República anunciaba un decreto de emergencia económico. Saber cuál es la perspectiva, realmente cuál debe ser el actuar en esta coyuntura que tenemos con las medidas que, bueno, analizamos en el plano internacional, que afectan también a Venezuela y que quizás también muchos partidos, precisamente de oposición, por ejemplo, la Plataforma Unitaria, bueno, se pronunciaba y decía que quizás, bueno, estas medidas no iban a ayudar como tal en la situación económica. Otros mencionaban, bueno, esto es un teatro, quizás va a permitir que se dé permiso para tomar medidas que quizás en este momento no son las más apropiadas. ¿Cómo evalúas también esa dinámica y estas medidas que pues, ha anunciado el gobierno nacional? Bueno, hay que entender que precisamente las elecciones del 25 de mayo pasaron a un segundo plano en la discusión pública por la situación económica que estamos viviendo. Porque lo que se siente en la calle es incertidumbre, es ansiedad, es miedo por parte tanto del consumidor como del productor, como del empresario venezolano. Porque es verdad, existe una brecha entre los déficits cambiarios, existe un aumento de precio importante en distintos sectores y además el venezolano lo que está viendo
es que con el tema de las tarifas de Donald Trump y con la revocación y posible cese de operaciones de la licencia de Chevron y de la salida de otras empresas del país, no pareciera para los venezolanos haber una solución inmediata al tema económico. Entonces, se llama un decreto económico que a muchos venezolanos les recuerda a esa época del 2017, que para varios es de las épocas más complicadas que hemos vivido en el país, y por supuesto lo que se piensa es en tema de control de precios y otras medidas que se demostraron en su momento que no generaron ninguna solución, sino más bien agravaron los problemas de los venezolanos. Entonces, lo que se puede rescatar de ese decreto de emergencia nacional es la disposición que tiene el gobierno de reconstruir ese aparato productor venezolano para cada vez depender menos de las importaciones y fortalecer la producción nacional. Ahí con los Estados Unidos prácticamente alejándose poco a poco de otros aliados internacionales, nos tenemos que remontar a todo lo que tenemos el programa conversando, que es reconvertir esto en una oportunidad para tomar confianza con los actores internacionales, poco a poco insertarnos en ese mercado y que ese esfuerzo de aumentar la producción nacional no sea únicamente para abastecer al venezolano, sino sea para posicionar a Venezuela como un actor competitivo en el mercado internacional de las exportaciones y que Venezuela sea un país que atraiga inversionistas extranjeros, que atraiga inversionistas nacionales y que, como dijo el presidente durante su discurso el día de ayer, que Venezuela sea un destino de inversión. Y a pesar de que en estos momentos el consumidor venezolano no pareciera estar muy tranquilo con las medidas que se han anunciado, eso no significa que si se toman las acciones correctas, por lo menos se pueda un poco frenar ese disparate económico que en algunos sectores se está viendo, se pueda tomar cartas en el asunto y podamos repuntar un poco para que de aquí al segundo semestre del año Venezuela tenga una estabilidad similar a la que estaba viviendo en el último par de años. Bien, ya para cerrar la entrevista, me gustaría que pudieras darle un mensaje al ciudadano que, bueno, como venías conversando, es quien ahora se enfrenta a esa realidad y saber en qué debe concentrarse, cómo tener también ese pensamiento crítico que también, bueno, promovemos desde Argumentos, al ver, bueno, toda esta variedad, al ver, bueno, tenemos elecciones, tenemos una reforma en proceso, tenemos el tema de los aranceles, está el tema económico, está el tema cambiario, son muchos temas que están en la dinámica y, bueno, a veces el venezolano dice, bueno, ¿en qué pienso, en qué me centro? Sí, bueno, para el venezolano hay que entender que ante todo conflicto viene un periodo de transformación, que esa transformación termina en alguna lección o en algún resultado o en alguna conclusión. Y si nosotros analizamos la situación de Venezuela, vemos que se atraviesa por un conflicto económico, vemos que se atraviesa con un conflicto político, pero que además a lo interno de cada facción se están viendo polarización y se están viendo distintas disputas, por lo que no existe esa cohesión necesaria para llegar a alguna solución. Entonces, de aquí en adelante, lo que le queda al venezolano es aprovechar los esfuerzos de las oportunidades que van a venir en la Venezuela que estamos viviendo. A pesar de las dificultades, vamos a tener que saber conseguir esas oportunidades y vamos a tener que saber aprovecharlas. Y lo más importante es que hay que mantenernos muy atentos a la política, porque a través de la postura del abandono, de la abstención y de la no participación, lo único que se está haciendo es dejando abiertos espacios para que aquellos que no piensan como nosotros sean quienes tomen las decisiones. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias por invitarme. Andrés Ignacio Silva, quien es abogado y consultor político. Al regreso vamos a seguir conversando del tema electoral con un dirigente de una organización política. Ya venimos.